buenas noches, estoy feliz de compartir con ustedes en esta primera entrega de Estructuras. Estamos en BTV Canal 32 los domingos a las 8 de la noche. Estamos también en Punta Cana TV los viernes a las 7 de la noche. Muchas gracias por la sintonía. Juan Miguel Castillo Roldán y una servidora. Hola Juan Miguel, ¿cómo estás? Saludos, Leila. ¿Estás feliz? ¿Estás contento? El primer programa. Contentísimo de poder llevar esta propuesta televisiva a la audiencia. Para nosotros es motivo de mucha felicidad, mucho orgullo de empezar con este proyecto entre hermanos. Así lo publiqué en Twitter. Porque somos hermanos, además de todo. Somos Mejía Roldán y Castillo Roldán. O sea que nos une Leila Roldán, que seguro está sintonizando el programa desde el primer segundo. Está comentando ya en Facebook. Madre orgullosa. Sí, claro, me imagino. Con suerte podemos contagiar a la audiencia de este clima de familiaridad que tenemos acá. Bueno, yo creo que arrancamos con un tremendo invitado, o sea que es un buen inicio, porque él es una persona que la gente lo adora, la gente lo sigue en las redes y lo adora. Él no tiene tasa de rechazo. Yo estoy sorprendida con eso, la verdad. Pero al mismo tiempo es alguien tan preparado. Yo pensé que él era periodista, médico y abogado, que eso ya es muchísimo, pero entonces estaba revisando ahora uno de sus libros y veo que él ha hecho de todo. Él tiene varios doctorados, él tiene muchísimos máster, pero yo, ¿cómo te da el tiempo? Ricardo Nieves. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo estoy alegre también porque estoy debutando con ustedes y me alegra mucho que Estructura inicie y que haya sido yo el invitado en esta primera entrega. Gracias, todo bien. Gracias Juan Miguel, a ti. Leila. Pero ¿cómo es tú? O sea, en serio. Ya cuando yo supe que tú eras médico y abogado, dije, él eligió dos profesiones que son muy difíciles y requieren mucho estudio las dos. Pero cuando yo vi ahora máster en ciencias penales, máster en seguridad nacional, un doctorado en la Universidad del País Vasco, ¿verdad? Pero ¿y cómo te dio el tiempo? Porque tú eres un hombre joven, o sea, Bueno, ¿cómo? Explícame. Lo que pasa es que Pepín se dedicó a hacer dinero, yo estudié. Bueno, no, se combinaba. Puedo decir que, por ejemplo, dos de la carrera de grado que yo hice, pedagogía y, bueno, comunicación y el mismo derecho, fue ya, después yo tenía 1 o 2 niños que me había casado y... O sea, fue después que ya tú tenías hijos. Sí, lo que pasa es que yo me gradué en una época. Él es de otro planeta, en serio. No, en una época. Tú sabes que desde los 90 hacia atrás, desde la caída del muro de Berlín hacia atrás, la gente se graduaba mayorcito. ¿Ustedes recuerdan? Que nos escribían a los 7 años a la escuela. Pero en el caso mío, mi mamá era muy habilidosa y ella nos trataba de inscribir temprano y que no faltáramos. Entonces yo me gradué muy joven de bachiller, en una época que la gente se graduaba de 19 y 20 años. Yo me gradué de 16. Y eso fue como una ventaja, vamos a decir, comparativa, ¿no? Claro. Y eso... Y obviamente te gusta, porque si no te gusta al principio no me gustaba. No. Mira lo que es la vida, porque a mí se me hace difícil, pesado hablar de mí. Yo no sé por qué. Pero al principio mi mamá me llevaba siempre bajo fuerza, los primeros 3 años, hasta tercero de primaria. Yo le tenía miedo a la matemática. Oye, eso. Bueno, yo también, o sea, que eso... Sí, todos los niños dominicanos le tienen miedo de alguna manera a las matemáticas. Yo pasé con tutoría matemática. Sí. Después le cogí amor porque me enseñaron que no era tan difícil y que si uno se fajaba podía entenderla. Y le cogí tanto aprecio a la matemática después en el bachillerato, que los últimos 2 años, yo estudié en Reforma, cuando era el famoso plan de Reforma. Los últimos 2 años, quinto y sexto de Reforma, yo saqué 100 de promedio en matemáticas. Wow. La gente creía que yo iba a estudiar algo ligado a la matemática. 100 de promedio. 100 de promedio, o sea que saqué 100 todo el tiempo. Ibas a ser ingeniero o algo así. Sí, cuando eso daban trigonometría, recuerdan, identidad, álgebra. Baldor, era más grueso que tu libro. Pero, era el Baldor, ¿tú te acuerdas? La álgebra. Sí. Sí, yo he descubierto una cosa en esa primera pregunta. El cerebro da y alcanza. Es cuestión de uno someterlo, pero alcanza. Uno puede hacer todas esas cosas al mismo tiempo. Ricardo, y luego de esa dilatada vida académica, ¿cómo es que tú ingresas al mundo de la comunicación? Ocurre que la comunicación yo lo tenía como una meta y es un caso, yo diría, siempre se lo he señalado a él. Yo veía a Rubel Comarazami, el cronista deportivo, hombre conocedor, abogado además, y para mí el más completo de los analistas deportivos.
Y yo veía que él iba a dar clase de comunicación cuando yo estaba en la escuela de medicina. Y yo decía, cuando yo termine esto voy a estudiar comunicación, porque él era como un paradigma, ¿no? Silencioso para mí. Y era una meta, fue una meta que me propuse, no fue un invento. Yo dije, voy a estudiar Derecho y voy a estudiar Comunicación. Pero tú ejercías la medicina, o sea, no era solamente académico. No, yo la ejercí por 23 años. O sea, tú estudiabas, mientras ejercías medicina, también estudiabas otra cosa. Entonces viajaba a la Católica en autobús de Bonao, porque ya yo vivía en Bonao, y viajaba para estudiar Derecho. Eso no tiene madre. Pediatra, ¿no es? Al principio, todo ese mundo, sí. Que los pediatras no tienen vida, tú sabes que lo le llaman que a cualquiera. Pero a mí me pasó algo, que cuando yo estaba en el primer año que había ingresado, me salió una beca para estudiar en Europa, y yo me fui. A España. Sí, España y Alemania. Wow. Y luego regresé. ¿Hablas alemán también? Un poquito. Ay, Dios mío. Bueno, no te digo, él es de otro planeta. Pero es presidente de la República ya. No, porque aquí no se llega a presidente porque se sepa. Exacto, no tiene sino nada porque que se ver. tenga. No, y eso es otra faceta tuya también, que es el carácter crítico de tu comentario. Tú eres muy crítico con el sistema. Bueno, primero es que como comunicador, o sea, el periodismo siempre es contrahegemónico, contra poder, no anti, pero contra, y es por una razón. Es que el poder se basta a sí mismo y se desborda solo. Al poder no hay que estarle dando frases laudatorias ni acaramelarlo, porque el poder tiene una esencia de dominio que es suficiente para él mismo. O sea, claro. Presupuesto para propaganda y publicidad. Ya, el poder lo tiene todo. Entonces la comunicación surge como una instancia de apelación social frente al poder. Claro. Entonces es totalmente equivocado y yo diría retorcido servirle de pivote al poder desde la comunicación, porque la comunicación no está diseñada para servirle al poder. ¿Y tú has sentido retaliación por esa postura tan firme tuya? A veces uno siente miradas cortantes, ¿no? ojos que te escudriñan. Pero una llamada desagradable. Al principio sí, pero después ya eso. ¿Alguna amenaza? Cuando yo hacía comunicación en Bonao, que yo empecé la radio en Bonao, empezando en los años 90, 92, 93, sí, porque había más intolerancia de alguna gente. Y luego cuando ingresó a la capital, estoy hablando 2000 y algo, 2004, 2005, al principio uno sabe cuando es desafecto, ¿verdad? Sí. Pero fíjense cómo se transformó el mundo de la comunicación. Antes le disparaban con plomo, ¿verdad? Bueno, ustedes conocen muy de cerca eso. Porque claro, ustedes el caso de Orlando. El caso de Orlando tocó su familia. Claro. No, pues yo me crié con la casa llena de guardaespaldas. Y con papeles. Exacto, por eso. Y con papeles, ¿verdad? Del caso Orlando. No, sí, los expedientes y todo, sí. Pero Orlando es una de las víctimas del plomo en el periodismo. Ahora le disparan con plata. Claro, es diferente. Ya, o sea, el control económico. Ha cambiado la censura. Sí, o sea, cambia la metodología, ¿no? Sí. Antes, es más inteligente, tiene menos es más repercusiones. inteligente, no produce ruido ni sangre y tú lo que hace es que te gana la gente. O provoca la autocensura también. Entonces, bueno, no me voy a meter con fulano. Eso no significa que sea general ni generalizado, porque siempre hay excepciones en todo. Sí. Pero ya no se le dispara a los periodistas. ¿Y tú dirías que el tema de las redes sociales ha servido como una alternativa en la cual hay menos censura o también ocurre ahí? Las redes sociales es una matriz global que ha roto por completo la jerarquización de los medios. Okay. O sea, redes sociales significa una expansión y horizontalidad de la comunicación que es infranqueable. Ya yo no tengo que esperar que el director, el subdirector, el jefe de redacción o el director de la emisora o el director del canal me diga, este es el contenido. Porque ya yo no solo soy perceptor, soy actor también. Y esa es la característica de este nuevo modelo de comunicación, de este nuevo paisaje de la red. De este nuevo paisaje uno se entera social. de todo primero, Sí, por ahí, sí, antes que en cualquier medio digital. Rompió esa estructura, valga el programa, rompió esa estructura de jerarquía social e incluso de jerarquía, vamos a decir, técnica. Pero a mí ya me preocupa la red rompió todo. Que se cuelan muchas cosas también ahí. O sea, yo uso mucho, por ejemplo, el Twitter. Es una gran herramienta, incluso me sirve para informarme rápido y conocer posiciones de personas que antes había que esperar que dieran una rueda de prensa o enviaran una nota de prensa a un medio.
pero al mismo tiempo, como es tan abierto, también se cuela los llamados fake news, o sea, noticias que son falsas, o incluso gente que lo que quiere es simplemente como utilizar eso para descargar frustraciones, odios y comenzar a insultar. Sí. De una forma horrible. Esas son las llamadas externalidades o el collateral damage, los daños colaterales de todo proceso y de todo fenómeno humano que crea ruptura, porque las redes han producido una ruptura de la matriz comunicacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta democratización también ha democratizado los imbéciles, los odiosos. Sí. O sea, va incluida la carga. Que son mayoría, ese es el problema. Bueno, a veces hay en sociedades donde hay abundancia, pero tiene mucha virtud. O sea, la red tiene una gran virtud, la instantaneidad, la imagen, la señal, el sonido al mismo tiempo, a cualquier esquina del planeta. Hay otro tema, es la percepción. Yo veía un documental en Netflix el otro día, The Great Hack, de cómo las redes sociales y el manejo estratégico de los perfiles y el target de las comunicaciones se utiliza para distorsionar o alterar la percepción del público en general, de los consumidores de medios, en torno a temas polémicos y de la vida nacional, y específicamente lo que tiene que ver con candidatos políticos. Entonces, ¿qué opinión te merece ese tema del manejo de los datos personales para cambiar percepciones, quizás de forma falsa, quizás de forma verdadera o quizás falsa? Karl Popper habló alguna vez, el gran filósofo, tratadista, hombre de ciencia, habló del peligro de las sociedades abiertas. Ese es uno de los peligros de las sociedades abiertas. O sea, la manera de cómo puede correr la mentira, la distorsión, el engaño, la falacia. Y de eso no estamos vacunados para eso. Entonces, ese es uno de los riesgos y de las amenazas que rodean y bordean al nuevo modelo de la sociedad red. Ahora, hay filtros y el mayor filtro es la conciencia humana. O sea, cada vez la gente va a ser más informada y cada vez la gente va a ser menos ignorante y cada vez la gente va a ser también más formada. Es contrario a lo que las personas creen, que miran mucho al pasado y comparan. No. Cada vez la gente va a ser más informada. Sobre todo informada. Fíjate que no digo formada, pero informada. Y esto significa que Juan, Pedro, Lucas, los Vicini, los Corripio y yo tenemos la misma oportunidad y ventana para entrarnos en el mundo telemático. Claro, ¿no? E interactuar. E interactuar incluso. ¿Y le interesan a los gobiernos que las personas sean más informadas? No, al contrario. Es una de las preocupaciones de los gobiernos. Ya las redes han tumbado gobiernos, han cambiado sistemas, han barrido con corruptos, han señalado a falsantes de la política, y una de las características que tiene el nuevo modelo de convivencia postmoderna, que también se le llama así, es que es un océano del que no puedes salirte, aunque quieras, y la penetración va a ser cada vez mayor. O sea, hay que prepararse porque este fenómeno no tiene vuelta atrás. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, uno de los inconvenientes que tiene, porque tiene su riesgo, que antes alguien decía, creo que Humberto Eco, que se reunía un grupo en una taberna, en un lugar de diversión cerrado, y ahí se decía cualquier estupidez, pero que ahora un tipo democráticamente la sube a las redes. Claro. Antes era un círculo cerrado, ahora es abierto y expuesto. El relajo de nosotros cuando las reuniones del comité político del PLD de hace unos meses era que le quitaran, que le liberaran el celular a Temito. Hicimos un hashtag que free Temocel. Claro, porque él salía corriendo a tuitear y uno se enteraba de todo. Sí. Hay que decir, sin embargo, que esta condición global ni es perfecta, ni todo lo novedoso significa que sea positivo, ni es abarcadora de manera completa. Nuestro país, por ejemplo, solo se conecta de forma permanente un 28%. Yo pensé que era menos, 28%. 28%, o sea, el resto está excluido. Sí. Pero lo lastimoso de esto es que del 28% que se conecta de forma permanente y estable, un 67% son muchachos jóvenes entre 15 y 29 años de edad. ¿Y qué se ha analizado? Que la mayoría de los contenidos que hurgan, indagan, otean, es liviandad, ocio
erotismo y, vamos a decir, entertainment y en muchos casos pérdida de tiempo. Sí, pero a ti en las redes, incluso gente de ese target, lo que yo he visto, o sea, sí, incluso gente jovencita que normalmente uno no la ve involucrada en temas de actualidad o de tipo de programas, no son target de ese tipo de programas, pero te aman como quiera, y yo no entiendo. Tú eres un fenómeno en las redes, bueno, o sea, yo lo dije al principio y no era para hacer un desborde de elogios en la presentación, sino porque es real. Bueno, mira una cosa que yo he observado, no puedo hablar de mí, ni definirme, ni analizarme, sería absurdo, pero yo sí tengo algo que he aprendido, que se llama tolerancia. Soy tolerante. Ah, sí, él no ha hecho un pleito con nadie, pero eso es verdad. No, o sea, yo puedo pelear con el poder, yo puedo pelear contra la injusticia, pero yo no peleo con personas. No con tus seguidores, no. Ni tengo diferencias con personas, yo tengo diferencias con ideas. Y el otro elemento es que donde yo me he vuelto radical en la vida, me he dado cuenta en esta etapa que ya estoy envejeciendo, es que... No tanto, no te tires tampoco sí, que mira, está viejo, no, déjate de eso. Después de los 40 es una curva ya. No, espérate, oye, di que después de los 40, a mí me falta poco para llegar ahí. No he llegado, no he llegado, pero me falta poco. No, ocurre que yo empecé a trabajar muy joven, como a los 10 años, entonces yo cuento todo eso acumulado. Ya yo tuviera un plan de retiro, ¿verdad? ¿Cómo a los 10 años? ¿Y qué tú hacías a los 10 años? Trabajaba en colmado, en todo eso. Mira, esto te lo puedo contar después. Lo que te iba a decir... Lo que te iba a decir es que con el tiempo yo me he vuelto radical en una cosa. ¿Saben qué? En el respeto. Sí. En el respeto. Yo lo he visto. Y fíjate que a mí no es que yo estoy escapo, a mí a veces me puede decir cualquier insultar o decir algo por cualquier cosa que no esté de acuerdo. Eso no lo he visto, que te insulten. No es frecuente, pero aparecen. Y yo estoy vacunado contra eso, o sea, no. En la medida que yo he ido madurando, que fue la palabra que debí de utilizar para no faltarle al lenguaje de la tercera edad, ahora hay que cuidarla toda, me he dado cuenta que, primero, yo estudié filosofía. Sí. Y entre tantas cosas. Sí, pero es lo que más me ha enseñado de todo, y es lo que más me ha enseñado a conocer a la gente, el comportamiento, el valor de la vida, de las cosas que son trascendentes, de lo intrascendente, de lo banal, de lo ético. O sea, la filosofía es la vida misma en amplitud. Entonces, ¿qué yo me he dado cuenta? Que somos finitos, perecemos. ¿Tú sabías que el único país donde la gente cree que no perece es los gobernantes dominicanos? Tienen un sentido absurdo de eternidad. No solo los gobernantes. O sea, aquí ni a nivel judicial, ni a nivel militar. Nadie se jubila. Aquí nadie se retira. Aquí tienen que morirse en el cargo. Pero eso es una herencia muy grecolatina. Sí. Y también muy medieval, del sentido absurdo de existencia de algunas cosas. Pues mira, yo estoy bien medidito, entonces yo digo, yo quiero ser mejor cada día. Mira, cosas que hacía en el pasado no quiero hacerlas. Y así. Vamos a hacer la pausita primero. Yo no te voy a dejar ir todavía porque los dos tenemos muchas cosas que preguntarte, así que a mí me da brega hablar. Yo lo sé, pero no te vas a salvar. Además, tú tienes que cantar un ching. No, un ching. No, vamos a la pausa. Muy seria. Vamos a la pausa, regresamos con más de Estructuras.